Bien, un gusto saludarlos. Para mí es un honor poderlos saludar a través de esta plataforma. Realmente dentro del curso de filosofía, hablando en términos generales, es bastante interesante ver la capacidad que tenemos como personas para razonar. Definitivamente la esencia de la filosofía es descubrir la verdad. En el tiempo que hemos visto el desarrollo del curso, hemos descubierto cómo plantear preguntas de carácter filosófico, pero también nos hemos adentrado en preguntas fundamentales. Una de ellas es la que plantaba Emmanuel Kant al decir ¿qué es lo que existe? Dentro de las lecciones, hoy vamos a analizar un poco acerca de lo que es ser humano. Realmente el ser humano, desde su concepción filosófica, y qué sentido tiene la libertad dentro de la esencia del ser humano. Para ello vamos a utilizar como texto guía el libro de Introducción a la Filosofía del doctor Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. En las últimas semanas nos hemos dado cuenta que el acontecer mundial ha planteado un panorama bastante difícil ante la sociedad y ante la estructura económico, social y de salud a nivel mundial. Guatemala es un país que a la fecha ha sido golpeado económicamente por la amenaza del COVID-19. Y ahí es donde nos ponemos a pensar si realmente somos libres o somos solo una parte importante dentro de la funcionabilidad de una sociedad que existe a través de estratos sociales marcados, de una costumbre capitalista o consumista, porque al final hemos dado cuenta de que la mayoría de personas que están dentro de sus casas, pues analizan realmente qué es la libertad y qué es ser completamente libres. Para ello, vamos a tener claro algún par de conceptos. Para hablar de un ser humano como tal, Kant nos explicaba que somos seres fenoménicos porque somos seres que pertenecen a la naturaleza. Bajo sus leyes nos enfrentamos a satisfacer nuestras necesidades. O neuménicos porque se alude a nuestra capacidad de construir conocimientos para satisfacer las necesidades fenoménicas. Durante nuestra corta existencia nos hemos dado cuenta que nosotros actuamos en base a necesidades. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué trabajan? ¿O por qué escogieron la carrera que tienen? La respuesta es bastante sencilla y responde a que todos necesitamos un ingreso económico para poder subsistir. Derivado de ello, Kant nos decía dos características elementales, lo que es el fenoménico y nouménico. Para ello, es bastante sencilla entender su concepción, porque respondemos a efectos naturales y a necesidades que tenemos como seres humanos. Ahora bien, ¿qué nos hace diferentes de los demás seres vivos? La respuesta es bastante sencilla, porque somos los únicos seres que somos capaces de razonar. Un ser humano como tal, si ustedes ven el numeral 1 de su izquierda, somos seres con necesidades biológicas que buscamos satisfacer. ¿Qué necesidades biológicas tenemos? Crecer, alimentarnos, reproducirnos, convivir, coexistir, enamorarnos, tener una carrera profesional, tener un buen trabajo, tener un buen empleo, tener una buena casa, porque siempre tratamos de satisfacer necesidades que tenemos como seres humanos. Realmente el ser humano puede conocer el mundo y transformarlo intencionalmente según sus necesidades. Estas semanas que han pasado nos hemos dado cuenta de que el ser humano, a pesar de que ha influido tanto en nuestra naturaleza, nos ha enseñado que el ciclo biológico y natural de la naturaleza sigue su cauce. Ustedes han visto en noticieros que en los canales de Venecia, ahora que no hay servicio de góndolas, hay delfines, que las ciudades de Europa que están desoladas, los animales están apoderando de ellas y están siguiendo un ritmo natural y un cauce natural, puesto que la misma naturaleza va creando sus propias necesidades.
La capa de ozono es otro ejemplo, puesto que a pesar de que ha sido paulatinamente afectada en estas últimas semanas con la disminución del tráfico, de la afluencia de personas, del uso de vehículos, del movimiento cotidiano humano, pues ha tenido a recuperarse. Los seres vivos como tal, los animales, reaccionan instintivamente ante los condicionamientos que les ofrece la realidad. Todos hemos sido producto de un ciclo evolutivo de existencia, donde la misma naturaleza nos ha establecido que hemos venido a nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Ese es el ciclo natural que tiene la mayoría de las especies vivas dentro de la naturaleza. La única diferencia es que el ser humano intenta intencionalmente construir su entorno a su favor, y es por ello que la razón nos distingue del resto de los seres sobre el planeta. Ahora bien, como seres biológicos somos parte del mundo que habitamos, pero como seres racionales tenemos conciencia de nuestro propio ser biológico. Hace algunos años, cuando tienen algunos la dicha de tener bisabuelos aún vivos, se dan cuenta de que la mayoría, su índice de vida es superior al que nosotros tenemos actualmente. Porque la mayoría de los que tienen bisabuelos oscilan en una edad de 90 a más de 100 años, pero el índice de vida actual per cápita y de natalidad indica que la mayoría de personas llegan a tener una edad de 70 a 80 años, porque los mismos achaques de salud van condicionando que nuestra realidad sea cambiada totalmente. Nosotros como seres humanos actuamos mediante objetivos y todo lo hacemos en base a metas o fines. Para ello, todas las personas que se han planteado una meta en su vida están actuando en base a un procedimiento y a una serie de pasos encaminados para alcanzar un fin. Muchos de los jóvenes universitarios dentro de la gama universitaria tienen como fin primordial graduarse. Dentro del esquema del estrato universitario, nos hemos dado cuenta que hay diferentes edades de los estudiantes. Hay quienes su mayor porcentaje son jóvenes, algunos son adultos y muy pocos son de una edad avanzada. Pero realmente todos tienen un mismo fin. El fin primordial es llegar a obtener un título universitario. Muchos toman como base la obtención de un título universitario a la par de tener un buen trabajo, de tener una familia, de poder casarse, de poder realizarse como personas. Pero realmente, independientemente del tiempo o de la edad que ustedes tengan, si tienen metas y fines trazados, pues va a ser mucho más fácil alcanzarlos. El ser humano percibe la realidad de acuerdo a algunas características peculiares. Por eso es que se nos dice que somos seres subjetivos, puesto que captamos la realidad a partir de conocimientos previos, y somos seres intersubjetivos porque captamos la realidad por medio de signos que hemos aprendido dentro de la sociedad. Si yo les menciono ahorita la palabra hola, ustedes instintivamente se pueden recordar de los signos de la manita, ¿verdad? O de la frase hola, o de levantar los dedos, y eso significa hola, ¿verdad? Porque son signos que nos ha enseñado la sociedad, y la misma sociedad nos ha determinado lo que es bueno o lo que es malo. Una de las características principales que tiene el ser humano es que transforma. Transformamos la realidad para satisfacer nuestras propias necesidades. Hace algunos siglos, de hecho, el vocablo persona significaba máscara. En la actualidad se utiliza para referirse a la dignidad de cada individuo de nuestra especie. Era curioso que en la antigüedad persona era relativo a una máscara porque todos aparentamos algo. Muchas veces se los he comentado, muchos a la hora de estar estudiando cargamos una cruz que no podemos ver. Muchos cuando están estudiando están pensando en los problemas que tienen en su casa,
en los problemas económicos que les acongoja, en que viene el fin de mes y se les va a acumular otra letra de pago para la casa o una letra más de crédito. Pero en base a esa innovación e invención que podemos tener, podemos transformar nuestro entorno y dentro de la fase en la que ustedes se encuentren, pueden adaptar las necesidades básicas que tienen para obtener un mejor resultado. De hecho, Immanuel Kant, uno de sus mayores postulados, llamado el postulado imperativo categórico, indica que nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque ésta tiene un valor absoluto. Pero, ¿cómo es que se puede utilizar a una persona y verla como un objeto? Bueno, es bastante sencillo. Dentro del capitalismo, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de personas son unidades numéricas que responden a un trabajo y ese trabajo le repercute un salario y al patrono le repercute un ingreso económico. Es por ello que para Kant ese postulado imperativo categórico dentro de una sociedad capitalista básicamente no funciona, porque todos pertenecemos a una estructura dentro de un rompecabezas social y cada quien cumple una función en específico. Uno de los valores principales o postulados principales que tiene que tener todo ser humano es el de la libertad. En esta ocasión vamos a analizar la libertad desde un punto de vista filosófico. Es por ello que vamos a indicar que la libertad ha sido concebida como uno de los ideales más altos que tiene la humanidad. Don Quijote decía a Sancho Panza que es preferible morir en la lucha para conquistarla que llevar una larga vida sin ella. Para algunos filósofos es importante ver la libertad atendiendo a algunos elementos. Ellos son en base a su esencia racional, en base a sus límites y en base a su naturaleza social. Pero ahora bien, tomen ustedes un minuto de esta clase y pregunten, ¿realmente son libres? ¿Qué condiciona la libertad que ustedes tienen para ser felices? ¿Y cómo afecta la libertad en su vida? Si yo les pregunto de una manera directa, ¿somos libres? Muchos van a decir que no. Y tienen razón, porque nosotros tenemos una falsa idea de libertad que esa idea nos han vendido donde indica que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Y efectivamente podemos hacer lo que la ley nos prohíbe, pero básicamente todos estamos atados a una atadura social en la cual todos los meses tenemos que pagar renta, todos los meses tenemos que pagar la hipoteca de la casa, todos los meses tenemos que pagar la luz, tenemos que dar el gasto en nuestra casa, tenemos que responder a una serie secuencial de pasos que básicamente dentro de este estrato de libertad democrática solo estamos incubados dentro de un efecto dominó que todos los meses nos permite hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ahora bien, ¿por qué la libertad, uno de sus elementos principales es la esencia racional? Bueno, es bastante sencillo, porque nosotros actuamos en base a esas necesidades, en base a evaluaciones y en base a acciones. Les pongo un ejemplo. Aquella persona que tiene frío en temporada de frío, tiene una necesidad y esa necesidad es tener calor. Ahora bien, en la fase de evaluación, ¿cómo puede obtener calor si hay frío? Bueno, algunos dirán, pues puede comprar un aparato de calefacción, pero si no tiene suficiente dinero puede comprar un suéter y ahí viene la acción. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para sopesar esa necesidad? Hoy en día tenemos una necesidad bastante imperante y es que tenemos una necesidad de libertad. Se nos está restringiendo nuestro horario de locomoción a las 4 de la tarde y de 4 de la mañana a 4 de la tarde tenemos que hacer todo lo que hacíamos en un tiempo promedio que tenía que finalizar a las 9 o 10 de la noche. Ahora, ¿qué necesidades tenemos? Realmente en esta época, en la época de la pandemia del COVID-19, nosotros nos tenemos que poner a analizar cuáles son nuestras necesidades, qué vamos a hacer para cambiar ese panorama y cuál va a ser el mecanismo de acción para poder enfrentarlo.
Muchos de los trabajadores que tienen un salario determinado por el Estado, pues están tranquilos, porque dicen, bueno, ahorita el gobierno me va a estar pagando y pues lo único que tengo que hacer en mi fase de evaluación es ver cómo invierto mi tiempo. Y ahí vendría su acción, ¿verdad? Crear hobbies, leer un buen libro, un pasatiempo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un trabajo fijo? Ahorita se están tronando los dedos algunas personas porque su sustento de día a día se está viendo limitado. Aquellos que trabajan en restaurantes pequeños, aquellos que tienen ventas propias, aquellos que tienen negocios pequeños, pues están viendo qué pueden hacer. Y ahí es donde viene lo que es la esencia racional del ser humano. Este es un buen momento, esta es una oportunidad para que ustedes, estudiantes, aprovechen su tiempo y vean qué necesidad tiene, obviamente ustedes, pero qué necesidad tiene la sociedad. Evalúen qué es lo que le hace falta a la sociedad y creen un mecanismo de acción, porque obviamente puede que haya una recesión económica bastante marcada, pero las personas que tengan ideas, las personas que tengan proyectos y metas para salir adelante, pues lo van a hacer. Hay una historia que a mí me ha gustado mucho y es bastante sencilla. Enviaron una vez a un vendedor de zapatos al África para ofrecer el producto. Cuando llegó, bajó y llamó a la empresa y le dijo, mire, estoy totalmente decepcionado, no podemos vender zapatos porque aquí nadie utiliza calzado. La empresa sabiamente envió a otro vendedor, a un vendedor emprendedor. Y lo que le dijo este vendedor emprendedor es, miren, mándenme un cargamento completo, porque aquí nadie tiene zapatos, podemos venderle a todos. Entonces, esta oportunidad y este momento y esta situación que estamos pasando, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a salir adelante? Nuestra capacidad racional permite no ser esclavos de la naturaleza y de los instintos. Esa posibilidad de elegir es lo que constituye una verdadera libertad. Hay algo que tiene todo ser humano, pero que muy pocas veces lo logra hacer de una manera rápida, y es la autodeterminación. Porque el ser humano es capaz de construir su propio entorno a partir de las decisiones que toma cotidianamente. La corriente filosófica que mejor aborda el tema de la libertad es el existencialismo, que indica que la esencia del ser humano es su libertad. Sigamos con el ejemplo de lo que está pasando en el acontecer nacional. Es cierto, ustedes ahorita que tienen un salario asegurado pueden decir, miren, ahorita no estoy gastando en combustible, entonces voy a invertir lo que utilizaba en combustible en comida rápida. Y eso es una falsa idea de libertad porque está utilizando algo que ya no va a utilizar en algo que no necesita. Entonces hay que ser determinantes para tener esa capacidad de invertir, de ahorrar o de tener un plan de contención si esto se va agravando. Otro de los elementos esenciales que tiene todo ser humano dentro de la escama de la libertad es los límites. Realmente los límites son impuestos por nosotros mismos. La libertad radica en la autonomía de la voluntad. ¿Cuál es su límite? ¿Qué hace que usted no tenga ese negocio que ha soñado? ¿Cuál es su proceso o cuál es su plan de vida para alcanzar la meta que usted tiene? Es bastante difícil determinar qué límites tenemos porque los límites son los que nosotros mismos nos ponemos. A lo largo de la historia hemos visto que personas que, han, que no han tenido nada han llegado hasta lo más lejos. Y cada uno de ustedes puede ser un claro ejemplo de esto. Tratemos de romper los límites y salgamos adelante. Hay una frase que a mí me ha gustado mucho y es una frase bíblica que está en 1 Corintios 10:23. Aquella frase que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Esto fue un postulado que me imagino yo que el legislador lo utilizó en la legislación cuando decía que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Más adelante, en los próximos días vamos a ver lo que es la ética y la moral. Una ética que realmente va enfocada más al aspecto profesional
y una moral que va más enfocada a los valores, a lo que se nos enseñó en casa. Ahora bien, otro de los aspectos importantes de lo que limita la libertad es una dimensión social. Somos seres sociales y para los beneficios colectivos construimos cultura y la compartimos en sociedad. Con ello creamos instituciones como la familia, escuela, creamos estados, creamos países, creamos estructuras de gobierno. La definición de libertad depende de la forma en que se conciba la razón. La razón es ese encuentro intersubjetivo que permite buscar soluciones comunes para todas las necesidades. Todo lo intersubjetivo son esas señales que nos indican que tenemos pautas para salir adelante. Por eso es que ustedes en la imagen se dan cuenta que todos jugamos un rol dentro de la sociedad. Hay médicos, hay arquitectos, hay abogados. Y hoy por hoy nos damos cuenta de la importancia de los mecanismos de salud, que vale más un sistema de salud saludable dentro de un gobierno que tener el mejor ejército del mundo, porque realmente la salud y la vida son innegables dentro de esa libertad. Ahora bien, como conclusiones de esta fase investigativa podemos llegar a algunas. Si solo actuamos movidos por el deseo o los instintos, realmente no somos libres. Más bien, somos esclavos de la naturaleza biológica animal. En cambio, cuando nuestras acciones son producto de la racionalidad, hago un verdadero uso de libertad. El ser humano se distingue del resto de los animales gracias a su racionalidad. Esta capacidad le permite construirse a sí mismo a partir de múltiples e infinitas elecciones cotidianas. Y para finalizar, lo más importante es la posibilidad de elegir lo que nos convierte en realmente personas libres. Ser libres hoy por hoy no significa tener una libertad de horario. Ser libres es tener una capacidad racional para escoger lo que realmente nos conviene, tomar un plan de vida y accionar. Les agradezco su tiempo, un fuerte abrazo. Sigan tomando las medidas preventivas para el acontecer que nos está pasando a nivel de país y del mundo. Y estamos en comunicación. Yo les hago la cordial invitación de que de la mano de este capítulo comiencen a leer lo que es la ética y moral, que es el siguiente capítulo, donde se nos ejemplifica la importancia de la acción humana a través de los valores. Muchas gracias por su tiempo y les deseamos una feliz semana.